Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a continuar en la clase de hoy con la última parte de la unidad 3, ¿sí? Esta clase va a estar siendo grabada y es la clase que corresponde al viernes 19, si mal no recuerdo, porque por cuestiones personales no puedo dar la clase. Así que, bueno, vamos a continuar con la unidad 3. Es un tema corto, pero bastante, es muy importante y bien concreto, ¿sí? Es la última parte de la unidad 3. Ustedes recuerdan que nosotros en esta unidad hablamos de la diferencia que hay entre el hecho, el acto administrativo, los contratos administrativos, etcétera, que en el acto administrativo en sí cuáles eran sus caracteres y cuáles eran sus elementos esenciales, ¿sí? Y también vimos algunos de los elementos accidentales del acto y veíamos que los elementos esenciales son aquellos que hacen la existencia del acto, es decir, si falta alguno de esos elementos o alguno de esos elementos tiene algún vicio, el acto es nulo, ¿sí? También veíamos desde qué momento el acto empezaba a producir efectos y veíamos que los efectos del acto se producían a partir del momento de la notificación. Eso es muy importante porque ahora vamos a ver quién es el órgano que, en el caso o en el supuesto de que alguno de esos elementos esenciales no estén o haya algún vicio en alguno de ellos, el tema de la notificación del acto va a ser determinante para ver cuál va a ser el órgano que puede declarar o no la nulidad del acto, ¿sí? Bueno, la última parte de la unidad 3 habla de, bueno, recuerdan que los caracteres del acto administrativo eran la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la estabilidad, eh, la ejecutoriedad, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera se pueden, cómo funciona el sistema de la invalidez de los actos administrativos, ¿sí? Acá el programa nos habla de extinción, revocación, invalidez, perfeccionamiento y confirmación, límites. Está todo como muy mezclado, ¿sí? Primero vamos a ver el sistema de invalidez, el sistema de invalidez de los actos administrativos. ¿Qué pasa cuando un acto administrativo puede ser inválido? ¿Sí? Teniendo en cuenta que los elementos esenciales del acto eran la competencia, la causa, el objeto, la forma, la finalidad, ¿sí? Que todos están contemplados en la ley de procedimientos administrativos, recuerdan, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, perdón. Este, si algunos de esos elementos esenciales falta o tienen algún vicio, la ley regula todo un sistema para determinar la invalidez del acto. ¿Y por qué les decía yo que era tan importante el tema de la notificación? Recuerden que a partir de la notificación el acto produce efectos. Si el acto ya está notificado, si los efectos del acto administrativo eran particulares, era otra cosa que ustedes tenían que tener en cuenta porque era lo que diferenciaba el acto administrativo del reglamento, ¿sí? El reglamento producía efectos generales, era una declaración unilateral de voluntad de un órgano en ejercicio de la función administrativa que producía efectos generales, por lo tanto, los efectos se producían desde su publicación administrativo, el concepto es el mismo, nada más que varía la forma en que se producen los efectos, porque es una declaración unilateral de voluntad de un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos particulares en forma directa. ¿Y desde cuándo se producen esos efectos? Desde la notificación. Entonces, si ya la administración me notificó a mí, administrado, el acto, yo, la propia, y supongamos que la administración advierte que alguno de esos elementos esenciales del acto falta o tiene un vicio, ella no puede revocarlo, modificarlo, dejarlo sin efecto, porque ya me lo notificó el área del acto. Y desde el momento de la notificación, el acto empieza a producir efectos, ¿sí? Pero bueno, antes de ver eso, vamos a ver cuáles pueden ser las causales que pueden determinar la nulidad del acto. Vuelvo a repetir. Acá la ley, tanto la ley nacional a partir del artículo 14, como la ley provincial 1140 a partir del artículo 126, hablan de los distintos casos o supuestos en los cuales, dándose algún vicio o en alguno de esos elementos esenciales que hacen la existencia
del acto, ya sea en la competencia, en el objeto, en la causa, en la motivación, en la finalidad o en la forma, si alguno de esos elementos esenciales tiene un vicio o falta alguno de esos elementos esenciales, el acto va a ser nulo. En cambio, si el vicio se encuentra en alguno de los elementos que no son esenciales, como ser el plazo, la condición o el cargo, o hay un vicio leve en alguno de esos elementos, el acto no va a ser nulo, va a ser anulable. ¿Sí? Esa es la primera gran diferencia. Entonces, a ver, yo voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo. Si puedo. Está un poquito lenta mi conexión. A ver ahí. Bueno. Este es el régimen de invalidez de los actos administrativos, que es la parte del programa que habla de la invalidez. Entonces, nosotros tenemos un acto administrativo perfecto cuando están todos sus elementos esenciales y además esos elementos esenciales no tienen vicio. Entonces el acto es válido, es eficaz y es perfecto. ¿Sí? Válido porque va a ser acorde al ordenamiento jurídico y eficaz tiene que ver con que es válido y puede ponerse en práctica, ¿sí? En cambio, el acto imperfecto es aquel que no cumple con los requisitos de validez y eficacia, que sí lo tiene el acto perfecto. Entonces, un acto imperfecto puede ser nulo o anulable dependiendo de que la falta o el vicio en el elemento se encuentre en el elemento esencial o en el elemento no esencial o modal, ¿sí? Si falta alguno de los elementos, como dije recién, repito, si falta alguno de los elementos esenciales o alguno de esos elementos esenciales tiene un vicio, el acto va a ser nulo. En cambio, si el vicio, digamos, se encuentra en alguno de los elementos no esenciales, como ser la condición, el plazo o el cargo, el acto va a ser anulable. ¿Qué significa que el acto sea anulable? Que el acto se puede sanear, que el acto se puede corregir, cosa que no ocurre con el acto nulo. El acto nulo es nulo, digamos, es como si el acto no existiera y entonces, dependiendo, y ahí está lo que yo les decía de la notificación, dependiendo de que el acto se encuentre o no notificado, va a poder ser la propia administración la que declare nulo el acto o va a tener que ser un órgano del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya me notifiqué, si la administración ya me notificó del acto y supongamos que después ella advierte que el acto tenía un vicio, porque faltaba algo, porque por ejemplo el órgano que lo dictó no era competente o porque no estaba motivado, ella ya no va a poder en sede administrativa declararlo nulo porque ya me lo notificó. ¿Sí? En ese caso solo puede declarar la nulidad del acto el Poder Judicial. ¿Está? En cambio, el acto anulable, como no tiene un vicio esencial o no tiene un vicio en alguno de sus elementos esenciales, puede ser saneado. Saneado significa que puede ser corregido. ¿Sí? La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en el artículo 14 y la Ley Provincial 1140 en el artículo 126 hablan de los supuestos en los cuales va a ser nulo un acto administrativo, ¿sí? Dependiendo de la mayor gravedad del vicio que tenga el acto, ¿sí? Y vemos que en el artículo 14 de la Ley Nacional, la 19.549, perdón, dice que como características del acto nulo absoluto, no va a gozar o sea, no va a tener las características que tiene el acto administrativo válido, ¿sí? No va a tener presunción de legitimidad, no va a tener presunción de ejecutoriedad, no va a tener estabilidad, etcétera, ¿sí? Siempre debe ser revocado de oficio en sede administrativa, o sea, la administración advierte que tiene un vicio de tal gravedad y debe revocarlo, siempre y cuando no esté notificado, ¿sí? Dice la ley nacional, es cuando el acto tiene un vicio leve que recae sobre elementos no esenciales. Estos vendrían a ser los actos anulables. ¿Sí? Bueno, acá en el Power no están los artículos, pero vamos a ver cuáles son los supuestos de nulidad absoluta. ¿Sí? Como yo les dije recién,
14 de la Ley Nacional 19.549 y en el artículo 126 de la Ley Provincial 1140. ¿Y qué dice la ley al respecto? El artículo 14, inciso A de la ley, dice que el acto administrativo va a ser nulo, de nulidad absoluta e insanable cuando A. Ustedes recuerdan que el acto administrativo es una declaración de voluntad, ¿no es cierto? La declaración de voluntad puede tener algún vicio cuando es emitida, ¿sí? Supongamos, los vicios que pueden afectar la declaración de voluntad en general son el error, el dolo o la violencia. ¿Qué significa eso? Que una persona cuando declarando su voluntad, o en este caso un órgano administrativo, al al efectuar la declaración de voluntad, está creando un acto, puede ser que haga un error, por ejemplo. El error, el dolo y la violencia son los vicios que pueden afectar la voluntad, ¿sí? En este caso, la voluntad del órgano administrativo cuando emite el acto. Entonces, ¿cuándo puede el órgano administrativo incurrir en error? Por ejemplo, cuando dicta un acto y se equivoca en el destinatario del acto. ¿Sí? Está mal el nombre, por ejemplo, estamos aplicando una sanción en un sumario, el nombre de la persona destinataria del acto. ¿Cuándo hay dolo? Cuando el dolo se configura cuando se emite un acto o se realiza un acto o hay una declaración de voluntad con la intención de dañar, ¿sí? Y la violencia se expresa o se manifiesta cuando, por ejemplo, un agente administrativo emite un acto mediando violencia, por ejemplo, cuando dicta el acto bajo amenazas, ¿sí? Está siendo amenazado, por ejemplo, para que dicte tal o cual acto. Entonces, primera situación o circunstancia o primer supuesto de nulidad de un acto administrativo se da cuando el acto se dicte mediando error, dolo o violencia, que es lo que dice el artículo 14, inciso A de la Ley Nacional cuando dice: el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. A. Cuando la voluntad de la administración resultar excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos antecedentes falsos, violencia física o moral ejercida sobre la gente, o sea, lo están amenazando, por ejemplo, lo están ejerciendo violencia sobre ese agente para que dicte el acto, o por simulación absoluta, ¿sí? Después, después en el inciso B dice, cuando mediando incompetencia en razón de la materia, el territorio, el grado o el tiempo, ¿sí? Salvo en este último supuesto, o sea, en la incompetencia por razón del grado, que la delegación o sustitución estuvieran permitidas. Sigue mencionando los supuestos. Falta de causa, por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o la finalidad que inspiró su dictado. En definitiva, ¿cuándo va a ser nulo el acto administrativo? Además de que el vicio recaiga sobre alguno de los elementos esenciales, como ser la competencia, el objeto, la causa, la motivación, la finalidad o el procedimiento o la forma, cuando la voluntad esté viciada, ¿sí? La voluntad del órgano o la voluntad de la gente que está metiendo el acto esté viciada por error, dolo o violencia. En el mismo sentido, lo establece el artículo 126 de la ley 1140, que es la ley provincial, y dice exactamente lo mismo. Vieron que yo siempre les digo, tomemos la ley nacional porque es la que establece los lineamientos generales y la ley provincial generalmente los copia, ¿sí? O los reproduce. En el artículo 126 de la ley provincial de la 1140 dice el acto administrativo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos, y fíjense cómo dice lo mismo. Cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo, en cuando se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, moral ejercida sobre el agente o simulación absoluta, y B, cuando fuera emitido mediando incompetencia en razón de la materia, el territorio, el tiempo o el grado, salvo en este último supuesto que la delegación no estuviera permitida. Ahora vamos a ver qué significa eso. Falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado, o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró el dictado del acto. Entonces, ven ustedes que son vicios en los elementos esenciales del acto.
¿sí? Ahora, el artículo 16, el artículo 15, perdón, de la ley nacional habla de los actos anulables, que son aquellos, como dije anteriormente, que tienen un vicio en algunos de los elementos que no son esenciales, por ejemplo, en el plazo. Entonces, dice el artículo 15 que si se hubiera incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente o un vicio que no llegara a impedir la existencia de algunos de los elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. La invalidez es una cláusula accidental o accesoria, dice el artículo 16 de un acto administrativo, no importará la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectara la esencia del acto emitido. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre el acto nulo y el anulable? Que el acto va a ser nulo cuando falten algunos de los elementos esenciales o alguno de esos elementos esenciales tenga un vicio, o cuando el acto fuere dictado mediando error, dolo o violencia sobre la gente que dicta el acto. ¿Sí? Es decir, la voluntad del órgano que está emitiendo el acto está siendo viciada. Y el acto es anulable, repito, cuando el vicio recae sobre algún elemento que no es esencial y por lo tanto no impide la existencia del acto. Porque recuerden ustedes que si falta, por ejemplo, la competencia, o sea, si el órgano que dictó el acto es incompetente, o el acto no está fundado, o no se cumplieron las formas del dictado del acto, si está afectando uno de los elementos esenciales, entonces el acto es nulo, ¿sí? En cambio, si el vicio o el error se presenta sobre algún elemento que no es esencial, como por ejemplo el plazo, el acto se puede corregir. Se presenta acá la gran diferencia entre, otra de las grandes diferencias entre el acto nulo y el anulable. Les decía yo recién, ¿desde cuándo producía efectos el acto administrativo? Desde la notificación. Siempre que la administración advierta que el acto es nulo, porque tiene un vicio esencial, ella debe revocar los oficios, es decir, debe declarar ella la nulidad y dejarlo sin efecto. Pero repito, siempre y cuando el acto no esté notificado. Está notificado, empieza a producir efectos y puede haber generado derechos para el destinatario del acto. ¿Está? Si el acto ya fue notificado, no puede la administración dejarlo sin efecto, anularlo, revocarlo, etcétera, y tiene que recurrir a la vía judicial. En ese caso, la propia administración o el administrado, ¿sí? Pueden pedir que se declare nulo el acto y tienen que ir a la justicia y presentar una acción judicial, ¿sí? Por lo tanto, el acto nulo jamás puede ser saneado, ¿sí? No se puede nunca corregir el acto administrativo nulo, no existe la posibilidad, sí o sí tiene que declararse la nulidad. Ahora bien, hay un solo supuesto en el cual la ley admite que el acto administrativo nulo pueda ser corregido o saneado. ¿Cuál es? Cuando ustedes se acuerdan cuando veíamos los elementos del acto y hablábamos de la competencia, que veíamos que la competencia podía ser de distintos tipos y teníamos competencia en razón del grado, del territorio, del tiempo o por la materia. ¿Recuerdan ustedes que la competencia en razón del grado qué era? La competencia en razón del grado era, nosotros imaginémonos que estamos dentro de la administración pública y que los órganos administrativos tienen su ubicación en la escala jerárquica, ¿sí? Entonces hay órganos que tienen jerarquía superior, hay órganos que tienen jerarquía inferior, etc. Eso es la competencia por razón del grado, ¿sí? Es la ubicación que tienen los órganos administrativos dentro de la estructura jerárquica, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si un acto administrativo es dictado por un órgano incompetente, por ejemplo? En ese caso, yo voy a estar en presencia de una cuestión de competencia en razón del grado, ¿sí? Ese es el único supuesto en el cual el acto administrativo nulo se puede sanear, en el caso de incompetencia en razón del grado. ¿Por qué? ¿Cómo sería el saneamiento ahí? ¿O cómo se podría corregir en ese caso el acto? Si el órgano superior al órgano que dictó el acto, supongamos, el acto administrativo fue dictado por un órgano incompetente, ¿sí? Entonces, hay un órgano superior que advierte eso, pero puede ratificar lo que hizo el órgano inferior, ¿sí?
En ese caso es el único supuesto en que un acto nulo, fundado en una incompetencia en razón del grado, puede ser saneado. ¿Sí? Porque el órgano superior puede ratificar lo que hizo el inferior y de esa manera se soluciona. Pero es el único supuesto. Imagínense ustedes la gravedad que implica que un acto sea dictado por un órgano administrativo incompetente, ¿sí? Entonces, lo dice la propia ley, era lo que yo les leía hoy en el artículo 14, cuando dice, en el inciso B, el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. B, cuando fuera emitido mediante incompetencia en razón de la materia, el territorio, el tiempo o del grado, salvo, dice la ley, en este último supuesto, o sea, mediante incompetencia en razón del grado, que la delegación o sustitución estuvieran permitidas, ¿sí? Es decir, en términos más sencillos, incompetencia en razón del grado puede ser saneada cuando el acto es ratificado por un órgano superior, al que dictó el acto, que no al que dictó al superior, al órgano que no tenía competencia para dictar el acto, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver ahora. Terminamos con los supuestos con el tema de la invalidez en el caso de la nulidad absoluta, que se da, como dije recién, cuando el vicio está o falta un elemento esencial del acto administrativo. Ahora bien, en los casos de nulidad relativa, presenta cuando el vicio se da en algún elemento que no es esencial, los actos administrativos pueden corregirse, pueden ser saneados, ¿sí? ¿Y cuáles son las formas de saneamiento de un acto administrativo? La ratificación y la confirmación, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se da la confirmación y cuándo se da la ratificación? La ratificación es cuando un órgano superior al órgano que dictó el acto lo ratifica. Le dice, bueno, a ver, este acto tiene un defecto en un elemento que no es esencial, pero lo corrijo y lo ratifico, ¿sí? Y el otro supuesto de saneamiento es la confirmación. La confirmación se da por el mismo órgano que dictó el acto, en donde él advierte que tiene un error el acto y lo corrige él mismo, ¿sí? Y después hay otro supuesto que se presenta que se da en relación a los actos de nulidad absoluta. A ver, si la administración, o en su caso el Poder Judicial, declara nulo un acto administrativo, ¿qué pasa? El acto deja de existir, es como si no hubiera existido, ¿sí? Pero supongamos que se declara nulo el acto porque había un error en uno más de sus elementos esenciales, por ejemplo, en la forma. Faltó la firma del órgano o de la autoridad que tenía que dictar el acto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? En principio el acto es nulo, pero ¿qué se puede hacer con ese acto? Al ser nulo, no se puede sanear, ¿sí? No se puede ratificar, no se puede confirmar, salvo, como dije recién, que se trata de un caso de incompetencia en razón del grado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con ese acto que se declara nulo si todos los otros elementos del acto son válidos? Los elementos válidos del acto declarado nulo, o sea, se declara nulo el acto porque tenía un vicio en un error esencial. En este ejemplo que yo le estoy dando, en la forma, faltó la firma de la autoridad que tenía que dictar el acto. Pero se pueden tomar los restantes elementos válidos del acto y crear un acto nuevo, ¿sí? Ese es el supuesto de conversión, que la ley nos habla de eso en el artículo 20. Fíjense cómo dice. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo, o sea, la conversión solamente puede darse en el caso de los actos nulos, en donde yo tomo los elementos que no tienen vicios de ese acto y creo un acto nuevo. Entonces, creo un nuevo acto y los efectos son para el futuro, ¿sí? Entonces, dice el artículo 20. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en este consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfecciona el nuevo acto. O sea, en el caso de conversión, los efectos son para el futuro, porque hay creación de un nuevo acto. A diferencia de lo que pasa en los casos de ratificación o confirmación, o sea, de saneamiento, en donde si yo estoy corrigiendo un acto, los efectos son retroactivos, es decir,
ratifico o confirmo, los efectos se retrotraen al momento que se dictó el acto. ¿Está? Esas serían las principales diferencias, digamos, esto sería el sistema o el régimen de invalidez de los actos administrativos, ¿sí? Nulidad absoluta, nulidad relativa, cuáles son los supuestos, cuáles son los casos, cuándo se puede corregir, cuándo no, etc. Eso por una parte, ¿sí? Con esto terminaríamos lo que es el sistema de los actos administrativos, con sus elementos, sus caracteres y los sistemas de invalidez. Ven, acá en el Power se ve que es el saneamiento o la convalidación del acto, es cuando el acto se puede corregir, ¿sí? Cuando el efecto del acto administrativo da lugar a la sanción, en principio de nulidad relativa, la administración posee la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, cuya causal puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo, ¿sí? La subsanación del efecto que portaba el acto y su correlativa validez es lo que se designa generalmente bajo el nombre de saneamiento o confirmación. Y ahí está lo que yo les decía de la ley, ¿sí? La ratificación la hace el órgano superior. El órgano superior ratifica lo que hizo el inferior. Y en el caso de la confirmación es el propio órgano el que corrige el defecto del acto, pero siempre un acto anulable, ¿sí? Que no se trata de un vicio en un elemento esencial. Acá está lo que les decía en el artículo 20 de la conversión, es decir, si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permiten integrar otro que fuere válido, puede convertirse el acto en un acto nuevo y en ese caso los efectos son para el futuro, ¿sí? Después tenemos las distintas formas en que se puede extinguir un acto administrativo, ¿sí? La forma más común de extinción de un acto administrativo es el cumplimiento del objeto, ¿sí? Por ejemplo, se dicta un acto administrativo, se hace un procedimiento administrativo para designar un docente, si en la facultad, por ejemplo. Entonces se hace un llamado a concurso, se lleva adelante el procedimiento, se abre la inscripción, se inscriben los interesados, se toma el examen, etc. Y el objeto de todo ese procedimiento va a ser la designación del docente. Cuando se extingue el acto administrativo con la designación del docente. O sea, el cumplimiento del objeto es la forma más común de extinción de los actos administrativos. Puede darse, esto es a título ejemplificativo, nomás el tema, esto que figura acá en el Power. Otra de las formas en que puede extinguirse el acto es imposibilidad de su objeto, imposibilidad de plazo, dice ahí, pero es imposibilidad del objeto, es decir, que el objeto para el cual ha sido dictado el acto no pueda cumplirse, ¿sí? Supongamos, por dar un ejemplo gráfico, se procede a la designación de un docente para cubrir un cargo vacante y resulta que ese docente se enferma y tiene que jubilarse o por invalidez, por ejemplo, ¿sí? En ese caso hay una imposibilidad del cumplimiento del objeto. Otro de los supuestos de extinción es el cumplimiento del plazo, ¿sí? Supongamos que se dictó un acto administrativo para que tenga validez por un plazo o un tiempo determinado, y en ese caso, al cumplir ese plazo, se extingue el acto. Acaecimiento de una condición resolutoria, ¿qué significa eso? De que la condición justamente es un elemento accidental del acto. Lo mismo que el modo y el plazo, ¿sí? Se dicta, por ejemplo, de autorización para que yo ponga un kiosco en la plaza, ¿sí? Yo voy y le pido permiso a la municipalidad para que me deje poner en la plaza un kiosco, por ejemplo. Entonces, la administración, o sea, la municipalidad en este caso va a tener que dictar un acto administrativo autorizándome a que yo tenga un kiosco en la plaza, ¿sí? Y puede ser que esa autorización dure, sea por el término de un año, ¿sí? Entonces, cumplido ese plazo, eh, cae el acto administrativo por cumplimiento, en este caso del plazo, de su objeto, de la condición resolutoria, etcétera. Otro de los supuestos de extinción pueden ser la renuncia, el rechazo, ¿sí? Puede ser que yo haga todo el trámite administrativo de solicitar la autorización para poner un kiosco y después lo rechace. La revocación, ¿sí? Puede ocurrir que la administración me haya autorizado a poner el kiosco, pero después yo no cumpla con las condiciones que me estableció la administración para el dictado del acto, entonces me revoca la autorización, ¿sí? Y la caducidad,
cuándo se da el supuesto de caducidad, eso está expresamente regulado en la ley y es cuándo. A ver, uno de los principios que rigen el procedimiento administrativo es la impulsión de oficio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se inicia un trámite administrativo, un procedimiento administrativo dentro de la administración tiene la obligación de actuar de oficio. ¿Qué significa eso? Que yo como administrado no tengo que estar instando, presentando escritos o hablando vulgarmente, andando atrás del trámite para que el expediente se mueva o la administración resuelva el procedimiento, ¿sí? En cambio, hay casos o supuestos en los cuales el procedimiento administrativo se inicia a pedido de algún administrado. Y la caducidad no es otra cosa que la expiración del... A ver, es como que cae el procedimiento administrativo porque el interesado no lo impulsó. Acá no rige la impulsión de oficio, ¿sí? Fíjense lo que dice el artículo 21 de la ley. La administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere con las condiciones fijadas en el mismo, ¿sí? Pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto, ¿sí? Es decir, la caducidad se da cuando no se cumple o no insta el administrado el trámite y no cumple con las condiciones que la administración estableció para que pueda seguir vigente ese acto, entonces, por ejemplo, lo revoca, ¿sí? Ese sería otro de los supuestos de extinción del acto administrativo. Bueno, después, ¿qué otra? Esos serían los supuestos de extinción. Bueno, la revocación ya dijimos, o sea, yo no cumplo con los requisitos que me impuso la administración, entonces la administración me revoca el acto. Los supuestos o los sistemas de invalidez ya lo vimos, ¿sí? Los actos nulos y anulables. Bueno, la confirmación, la ratificación. Con esto nosotros cerramos o terminamos agotamos, digamos, el tema de la unidad 3, que es todo el sistema de los actos administrativos, ¿sí? Eh, con sus elementos esenciales, con sus caracteres y con el sistema de invalidez. Bueno, con esto terminamos, reglamentos acá no vemos. Para la próxima unidad, a ver, no, esto es contrato administrativo, esto ya es para la unidad que sigue, para la última en realidad. En la unidad 4 no quiero en esta clase arrancar con un tema nuevo porque me gustaría arrancarlo cuando estemos todos presentes y esta clase está siendo grabada. De todos modos, cualquier duda que ustedes tengan, lo vemos en la clase presencial. Si después de ver esta clase les haya quedado alguna duda, lo vemos en la próxima clase presencial que tenemos, oportunidad en la cual vamos a arrancar con la unidad 4 con los servicios públicos, que es un tema súper importante también y por eso, si bien tengo tiempo todavía, no lo quiero empezar sin que estemos de manera presencial, ¿sí? Así que bueno, con esto damos por concluida a ver, ahí ver si dejo de compartir, dejé de compartir. Con esto damos por concluida la clase de hoy, terminamos la unidad 3 y la próxima clase arrancamos con la unidad 4, ¿sí? Yo voy a corroborar con los chicos de la fundación si les mandé material sobre servicios públicos, yo creo que sí, pero de todos modos lo corroboro con ellos y si no se los mandé se los envío. Así que bueno, que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase presencial. Hasta luego, chicos.